Mientras, mientras Cuba La esté situación siga como está. como está, yo no pienso volver a Cuba. Y no tuve que pagar absolutamente nada. Aquí hay salud gratuita y muy buena calidad. Hola, hola mi gente, una vez más por aquí, una bandera en Brasil. Hoy traigo un video bastante diferente a lo que están acostumbrados. Hoy traigo el testimonio de una gran mujer, hija, madre y esposa. Y que doy las gracias por abrirme las puertas de su casa. Aquí acabado de llegar a Brasil. Y hasta hoy es la que me ha guiado, me ha enseñado y me ha dicho el camino que debo recorrer, porque ustedes saben que al principio, cuando uno comienza en un nuevo país, el principio es bastante complicado y gracias a ella ese camino se me hizo bastante fácil. Con esto le doy la bienvenida a Neis. Muchas gracias por estar aquí, darme la posibilidad de poder hablar contigo. Y dime, ¿cómo te sientes después de estos 3 años viviendo aquí en Brasil? Bueno, buenas tardes. Eh, Me siento bien, me siento muy agradecida con este país porque ha abierto las puertas a mí, a todos los cubanos que han llegado. Me imagino que todos tengan la misma opinión y he tenido buenas atenciones en todos los ámbitos. Y al llegar aquí a uno ver la diferencia del nivel de vida y cómo se vive aquí a cómo uno está acostumbrado. Tú tuviste la posibilidad que no hemos tenido muchos de nosotros de haber ido a otros países. Yo por lo menos en mi caso vine directo de Cuba hasta aquí. Tú tuviste la posibilidad de conocer otros lugares. El comienzo de esto va a ser cuál fue el motivo. Aunque ya lo sabemos que eso es una cosa que es común entre nosotros, pero bueno, tú sabes que siempre hay algo que te determina o que te dice ya hasta aquí. Bueno, el motivo para yo salir de Cuba no es el mejor motivo. Realmente nunca hubiese querido salir de Cuba porque amo mi país, me encanta mi cultura, mi gente. Pero como todos sabemos, Cuba está atravesando por una situación muy difícil a la que ya casi ningún cubano logra soportar. No, y tú Y saliste. entonces yo vine en un momento en que todavía no estaban tan como están las cosas ahora. Pero uno está acostumbrado a un nivel de vida y cuando uno siente que ya esas cosas van cambiando, uno trata de mejorar. Y entonces ya un buen día decidí que iba a venir para este país. Yo viajaba anteriormente a Surinam y logré vivir un tiempecito allí. Pero en ese tiempo me mantenía viajando a Cuba, iba a ver a mi familia que todavía estaba allá y volví a Surinam. Pero decidí después venir para acá, para Brasil, para mejorar mi vida, mi economía, para desarrollarme más. Ya eso era lo próximo que te quería preguntar, ¿cómo fue que elegiste Brasil como destino? Porque ya como me habías comentado, ya habías estado anteriormente en Surinam. Bueno, Surinam fue un país donde yo pude inclusive trabajar, pero Surinam es un país de poco desarrollo y allí sentía que no era el lugar ideal para yo quedarme. Elegí Brasil porque el nivel económico no da para otras cosas mayores. Y Brasil no es un país del primer mundo, pero es un buen país. Y era lo más cercano también, hasta donde me llegaba mi dinero, mi economía para llegar. Y por eso decidí venir para acá, para Brasil. Realmente cuando uno sale de Cuba no se quita esa máscara porque uno está acostumbrado, o sea, al nivel de vida de Cuba. Ya cuando uno sale de Cuba es cuando realmente uno ve cómo es, o sea, cómo es la realidad de fuera de Cuba. Para ti, ¿cómo fue ese primer día? Ya después que llegaste aquí, porque Surinam, me imagino que la cultura sea totalmente diferente a lo que viste cuando llegaste aquí. ¿Qué te pareció el primer día cuando llegaste aquí? Sí, claro. Bueno, yo el primer día que llegué aquí a esta ciudad de Cascabel, que fue donde ya pude caminar ampliamente, porque todo el mundo sabe el recorrido que se hace en Brasil para cada cual llegar a su destino. No voy a hablar de la parte de la frontera por donde entré ni nada de eso. Voy a hablar de Cascabel, que llegué sobre las 9 de la mañana aquí a esta ciudad. Me encantó al uno ver toda la ciudad tan bonita, esos edificios. Llegué en tiempo como este, en un tiempo con bastante frío, y entonces tuve que salir a comprarme algunas cosas que necesitaba para el tiempo. Y me encantó ver las cosas que vi, tanta gente bonita, la gente muy
el personal de las tiendas, de todos los lugares a donde uno iba y con el respeto con el que te tratan, ¿no? Me gustó. Porque cuando uno sale, como siempre te digo, uno sale de un país donde tiene una venda, donde realmente uno piensa que todo el mundo es así. Al salir de ese lugar y darte cuenta que afuera, allá aparte que hay más vida, todo es totalmente diferente, el respeto hacia las personas, Sí. Como aquí la tranquilidad, todas esas cosas, es verdad que es una cosa que impacta bastante. Sobre todo eso, te quería preguntar qué fue lo que más te sorprendió, sobre todo de la cultura, aparte de los carnavales. ¿Qué más te sorprendió de la cultura? Porque uno afuera tiene una idea bastante diferente de lo que uno ve cuando llega. Por lo menos en mi caso fue así. Yo pensaba que Brasil entero era carnavales y me di cuenta que este lugar aquí es un lugar más tranquilo, más relajado. Bueno, Brasil es un país inmenso, con diferentes estados, diferentes ciudades, diferentes culturas dentro del mismo Brasil. Todas las ciudades tienen una cultura diferente. Esta ciudad es muy religiosa, muy católica. Las personas son de mucho respeto, y es lo que tú dices. Todo el mundo se imagina fuera de Brasil que Brasil es todo carnaval, colores, no es tan así. Esta ciudad que está más al sur, que estamos casi pegados a la frontera de Paraguay, es diferente, la cultura es diferente a otras ciudades más para arriba. Estas personas, como había dicho anteriormente, son más católicas, son más reservadas, son más tranquilas. Yo tuve la oportunidad de ir a Sao Paulo, a la ciudad, tuve la oportunidad de ir a Río de Janeiro y es totalmente diferente. Esas ciudades para allá son más parecidas a nosotros los cubanos. Esta parte de acá no, estas personas de acá son más... Como que más tranquila, Sí, más aquí no se celebra el carnaval de la forma igual que en otras ciudades de otros estados. Aquí no se hace ese carnaval. Aquí solamente dan los días feriados por la temporada, por el carnaval. La festividad. Pero no se celebra el carnaval igual. No hay esos colores, esas vestimentas, esos bailes, eso no existe aquí en esta ciudad. Es como un lugar más chapado a la antigua, Sí. más reservado. Sí, son más reservados. Porque, a ver, esta gente también tienen tendencia europea. Esta ciudad, la mayoría de las personas son descendientes europeos, son de Ucrania, de Rusia, esos países. Inclusive el color de las personas es diferente al resto del país. Un poco del tema de la cultura, que es bastante diferente a lo que uno estaba adaptado a lo que uno ve desde afuera, porque uno piensa, como ya has dicho, que Brasil completo es un carnaval, pero entremos un poco más en como uno dice, una de las cosas más importantes cuando uno llega aquí, el tema de trabajo. Cuando trabajaba en Cuba, ¿cómo fue la diferencia del trabajo que tuviste en Cuba al que tienes actualmente aquí? Bueno, en Cuba yo siempre tuve trabajos de mesa, como se dice. ¿Trabajo de oficina? Trabajos de oficina. Yo primeramente fui inspectora de trabajo, fui inspectora de comercio y fui administradora de comercio. Cuando llegué aquí, que me imagino que a todas las personas les sucede, uno tiene un nivel hasta de pensamiento en Cuba y tiene que transformarlo cuando llega a otro país. Aquí tienes que enfrentarte a lo primero que se te aparezca, porque tienes que vivir y hay que trabajar. Cuando llegué aquí me costó un poco de trabajo encontrar trabajo desde el primer momento, porque hasta que tú no legalices toda tu documentación no puedes encontrar un trabajo que digas que diga que es tu trabajo fijo, porque aquí se trabaja con una cartera digital de trabajo, que es como decir un expediente laboral, pero tiene que tener toda la documentación en regla. La documentación, ¿cuál es? El RNM, que lo da la Policía Federal, y para eso hay que esperar mínimo, en estos momentos son casi hasta 3 meses. Cuando yo llegué no, era más rápido, pero bueno, llegando necesitaba trabajar porque aquí hay que pagar renta, hay que pagar esas cosas, y entonces
yo pensé cuando llegué, no, a lo mejor consigo un trabajo de oficina como era yo en Cuba, pero no es así, la realidad no es así. Tuve que comenzar a trabajar en un bar limpiando. Por suerte hice muy buena amistad con la dueña del bar y ella tuvo confianza en mí y ya trabajaba, limpiaba, pero limpiaba ya en el horario en que ya cerraba el establecimiento. Mientras tanto yo la ayudaba a ella en las cosas en las que se desarrollaba el bar, a despachar, en... O sea, te convertiste en la mano derecha de ella. Ajá, algo así. ¿Has pensado en emprender algún negocio propio aquí o has tenido la posibilidad o has querido? Ese tema lo hemos tenido varias veces, lo hemos hablado en varias ocasiones, pero bueno, quiero que me lo digas ahora. De emprender un negocio cualquiera quisiera emprenderlo, solo que es bastante difícil. Una, porque hay que tener una economía para eso. Y también hay que tener una inteligencia para eso. Pero más que nada el deseo, porque hay personas que han llegado sin nada y han logrado emprenderse y ya han logrado tener un negocio propio. Yo también lo pienso y lo vas a lograr. Voy en camino de eso. Eres una persona bendecida. Dale gracias a Dios que después de 2 años tienes una hermosa familia. Y con tantas vicisitudes que te No, por supuesto. Eso lo sabemos también. Ya la vida te ha sonreído y te ha ido tan bien. También tuviste la suerte de tener un niño aquí. Uno más. También, claro, aumentar la hermosa familia que tienes y esta bella casa que te da donde te sientes bien. Y ahora hablando del tema de casa, dime qué tal el tema de adaptarse, porque uno viene del pueblo y viene en casa propia y uno viene para acá y viene en casa rentado. Rentada, los alubes. Ese es un tema que golpea a la mayoría de las personas porque cuando uno vive en otro país, la principal prioridad de uno trabajar es para pagar las rentas donde uno vive, porque en casi todos los países las personas viven rentadas y es un poco difícil lograr obtener una vivienda propia. Muchas personas se pasan la vida entera pagando renta, propios nativos de aquí, casi todo el mundo vive rentado. Y yo aquí he vivido ya en 3 lugares, en 3 casas. Me he tenido que mover por motivos de familia y de mejor comodidad. Gracias a Dios estoy hoy en esta casa que está bastante cómoda, bastante buena. Grande, sobre todo grande. Y está más o menos el cobro que de la luz de aquí de esta casa está bastante aceptable para las condiciones de esta casa. Y para cómo está hoy en día, porque verdaderamente el tema de renta ha subido mucho el precio. Sí, eso me lo has comentado en varias ocasiones, que era bastante diferente. Ya tú llevas aquí 3 años. Sí. Uno que llega ahora lo ve como que, vamos a decir, de una forma como que normal, pero tú que llevas más tiempo aquí, tanto eso es referente con el alúe como referente a los alimentos, que ha subido demasiado rápido el precio de los alimentos, igual que el del alúe. Sí. Y es un tema que, aunque tú creas que no es un tema que es importante, pues nosotros cuando venimos para acá tenemos, o sea, una de las principales cosas que tenemos que tener en cuenta es el alúe, los alimentos, el costo de vida, el trabajo. Por lo menos aquí donde nosotros estamos ahora, las ofertas de trabajo son bastante abundantes. Porque yo soy el vivo ejemplo. Yo puedo dar gracias a Dios que a los días, como los 4 o 5 días de haber llegado aquí, tuve la oportunidad de que me aceptaran en un trabajo que aún así ya tiene trabajo fijo en espera de hacer los análisis. Yo seguí buscando trabajo, pues tú sabes. Cuando nosotros llegamos aquí, venimos con el desespero de tener trabajo porque realmente es lo principal. Y gracias a Dios me aceptaron en ese trabajo y actualmente cumplo 4 meses trabajando ahí. Y como tú me estabas comentando el tema de tu trabajo, ahora estás trabajando en un lugar que es bastante cómodo, que te da la posibilidad de trabajar y de cuidar a tu niño también. Sí, como bien tú dijiste ahorita, yo tuve un bebé aquí, tiene 1 año cumplido, y entonces, bueno, prácticamente empecé a trabajar ahorita mismo, va a ser hoy 3 meses casualmente que cumplo en el trabajo, y hay varias ofertas de trabajo y entre el mismo trabajo, ofertas de cómo trabajar. Yo trabajo 4 horas solamente, trabajo de noche, de 5:30 de la tarde a 9:30 de la noche. Por esa situación, porque tengo el niño pequeño y entonces estoy esperando todavía la creche del niño, que es como decir, el círculo infantil.
para los que no saben lo que es la creche. Estoy en espera de eso y me presenté en un mercado de la marca iraní y me aceptaron para trabajar 4 horas y ahí estoy. ¿Cómo fue la situación? No la situación, ¿cómo fue que lo del tema del niño te ayudó con tu situación migratoria? O sea, estabilizarla. A ver, sí, nosotros los cubanos no tenemos la suerte de otros emigrantes Como los que venezolanos y los llegamos haitianos. y ya podemos tener una residencia. Es una estabilidad más, Seguridad. una seguridad más dentro del país. Ujú. No con esto quiero decir que los que no tengan la residencia están expensos a Claro que no. una deportación ni nada, no es así. Este país no funciona hasta ahora así. Entonces nosotros los cubanos cuando aquí tenemos un hijo, sea de propio cubano o sea con brasileño o si te casas tienes una relación y logras obtener un matrimonio legal con un brasileño, te dan la Sí, posibilidad es de una, obtener la residencia permanente. Y eso fue lo que sucedió conmigo. Yo llegué aquí en agosto. No vine con la idea de salir embarazada. Y bueno, llegué aquí, llegué con con mi familia, con parte de mi familia y mi marido que vino con nosotros. Y en noviembre me di cuenta que estaba embarazada. Para mí fue un choque porque yo no esperaba eso, no lo buscaba y fue un choque para mí que hasta entré como en una depresión porque estaba sí, recién claro, llegada a un país donde todavía no son estaba muchas cosas. bien estabilizada, no tenía un trabajo todavía estable y pensé que se me iba el mundo. Entonces, en este país no se hacen abortos, está prohibido el aborto y tuve que seguir con mi embarazo, pero bueno, fue una bendición. Nada más que tuve el bebé, ya me preocupé al mes de tener el bebé, me preocupé por legalizar más mi situación Inmigratoria. migratoria y obtuve la residencia Permanente. permanente. Lo obtuve yo y mi familia que estaba aquí. Sí, tú, tu esposo, Descendientes tus niños, tu del hijo, niño. tu hija, Sí, sí. Mi mamá tu mamá. también, mi padrastro. Sí, esa es una de las cosas positivas ya cuando uno tiene un niño aquí que por lo menos no es que estemos en un limbo, en un limbo migratorio, es que ya adquieres como que más, se establece un poco más tu situación migratoria, aunque nosotros, en caso mío, que soy solicitante de refugio, nosotros estamos legal, todas esas cosas funcionan, pero ya tú tienes una residencia que es la que te permite por lo menos ir lugares que no podemos ir ahora, a Y salir del no, y ya país, no dependo solamente del Cisconare claro, como en para el caso cualquier mío. situación migratoria, ¿no? Ujú. Como en los otros casos que no tienen la residencia. Ya yo salí de la protección, Del como se gobierno. dice, de Cisconare, que es la que atiende, ¿no?, a los refugiados. Ujú, Ya yo salí de ese estatus, ya yo soy una ciudadana normal, ujú. con, aunque todos tenemos todos los derechos. Sí, todos estamos bien, lo que me referimos es que como que la situación migratoria ya es un poco más, es como que ya es estable, Sí, ya no existe esa preocupación de que de que te aprueben o no de que si me tengo que la preocupar solicitud de porque, refugio, ajá, de que si me aceptan la solicitud de refugio, de que si tengo que renovar cada cierto sí, tiempo, ya esa anual, esas situación cosas. Y es se otra cosa que te quería preguntar, porque ya yo estando en Cuba, yo me enteré que tuviste un accidente aquí y quería saber cómo fue esa experiencia, porque tú sabes que uno tiene mucho miedo en Cuba que esas cosas sucedan, porque realmente no tenemos Aún la... tengo amistades que me preguntan que cuánto me costó mi operación, que cuánto me cuesta esto, que cuánto me cuesta lo otro. Bueno, en noviembre, yo, como dije, me doy cuenta que estoy embarazada y el día 22 de diciembre yo tuve mi accidente en una patineta eléctrica. Me accidenté y me fracturé la rodilla y la tibia. Dios mío. Entonces, de ahí estuve 8 días en espera de mi operación
en lupa, y como sabían que yo estaba embarazada y me estaban poniendo un tratamiento de unos medicamentos muy fuertes que no era recomendable por el embarazo, me deciden operar el día 30 de diciembre en el hospital universitario. Me operaron, fue súper bueno, súper bien, un médico maravilloso. Gracias a Dios nos lográbamos entender porque él hablaba algo de español y nos logramos entender. Yo también pensé en aquel momento, aún pensaba que me podía costar algo la operación y uno sin un amparo económico. No, claro. Pero no, nada, nada. Me operaron, me dieron el alta el día 31 y para mí no tengo queja con la salud en esta ciudad. No sé cómo funcionará en otras ciudades, pero hasta hoy estoy muy, muy, muy agradecida con la salud en esta ciudad. Tus medicamentos gratis para la recuperación. Aquí hay muchos programas también de salud que te dan tus medicamentos gratis para los diferentes programas, como mi mamá padece de hipertensión, mi mamá y mi padrastro, ellos tienen su medicamento gratis. Ahora logré incorporar a mi padrastro un programa de glaucoma, porque él tiene glaucoma, que también le van a asignar sus medicamentos gratis, que son bastante costosos por fuera de, por decirse, si lo Claro, compraras en la farmacia claro. normalmente. Y de mi operación me recuperé bastante bien. Mis consultas ahí no tuve que pagar nada, nada. Igual que para mi parto, me hicieron una cesárea de urgencia y no tuve que pagar absolutamente nada. Aquí hay salud gratuita y muy buena calidad. No, yo puedo corroborar eso también porque en el tiempo que estuve aquí, en el poco tiempo que llevo aquí, porque tú sabes que una de las cosas que también, aparte de todo lo demás de trabajo, el lugar y clima, es una cosa que a nosotros nos choca. Nosotros venimos de un país que es tropical, realmente el frío no baja mucho y en el poco tiempo que llevo aquí el frío ha bajado bastante, hasta 3 grados. 0 Y una de grados. las cosas que a mí me chocó fue el tema de la frialdad, que yo cogí una bronquitis y fui al médico porque tenía miedo, tanto el médico como el trabajo, porque no quería faltar al trabajo para no que me afectara en mi salario, que yo quería ir al médico porque no sabía cómo eran las atenciones, pero realmente la opinión que tengo yo es, yo corrí con la suerte que lo único que estuve en el médico fueron 30 minutos. Me atendieron, todo fue rápido y todos los medicamentos que me mandaron, todos fueron gratis, yo no tuve que pagar uno solo. Y los médicos, todo, la limpieza, todo esto Las atenciones. es diferente porque uno viene como que con una mentalidad y una idea totalmente diferente. Cuando llegas aquí te das cuenta que Brasil no es solamente lo que se ve en novela, Brasil es mucho más allá, ¿ves? Y por ese lado fue una cosa que me llamó bastante la atención. Y ya saliendo un poco del tema de la salud, ¿tienes pensado quedarte a largo plazo aquí o irte por otro lado? Bueno, eh, ese tema es polémica Sí, claro. entre la gran mayoría de los emigrantes que vemos aquí en Brasil. Sabes que Brasil está principalmente ocupado de migrantes haitianos, venezolanos y cubanos. Hay otros, pero es la menor cantidad. La mayor cantidad son los que te mencioné. Y he podido tener contacto con principalmente venezolanos y uno conversa y que si se quieren ir para su país, que si no sé qué. Eh, yo, en lo personal, no me quiero ir más Ni yo. para Cuba, lo que es a vivir, no me quiero ir más. Quisiera algún día poder visitar, para visitar a mi familia que me quedan allá, para visitar a mis amistades. Si tuviera la posibilidad, lo hiciera, más con la situación migratoria que ya Sí, tengo, claro, tú tienes la que posibilidad tengo de la ir más fácil que oportunidad de ir nosotros. allá más fácil, pero de irme a vivir a Cuba mientras, mientras Cuba La esté situación sigue como está. como está, yo no pienso volver a Cuba. De querer ir a otros países, sí,
No, claro, nosotros tenemos que conocer a todos los Quisiera lugares, conocer otros por lugares si se me diera la supuesto. oportunidad, Y pero es que bueno, también aquí en Brasil hay un montón de lugares que, bueno, ya te dije, yo he tenido la oportunidad de visitar sí, no, y tú has ido a Sao Paulo y me dijiste Río que de eso es Janeiro. bello. Sí, igual que a Río de Janeiro, fui a una zona de playa muy bonita y me gustó, me encantó. Pero para visitar, como te digo, me gusta esta parte sur de Brasil para vivir. Aquí Es es más bastante tranquila. tranquila, hay más seguridad. Aquí no existe tan la violencia así a niveles como No, para allá arriba, para no, aquí es bien más pausado, tranquilo. sí. Y ahora, ¿qué tú le dirías a una cubana como tú que tiene pensado migrar de Cuba? O sea, ¿qué le dirías tú a una cubana que quiere migrar? De Tú en lo Cuba personal. para acá Sí. ¿Para aquí o para donde tenga la o posibilidad? para donde tenga la posibilidad. Yo le diría a una cubana, no, yo le diría a todos los cubanos que tuvieran la oportunidad de hacerlo, que se enfrenten y que sigan adelante, De que vale la pena. que vale la pena, que hay que trabajar, es verdad, que hay que enfrentarse a cambios, es verdad, que hay que adaptarse a nuevas cosas, es verdad, pero vale la pena. Cada paso y cada sacrificio vale la pena. Vale De la verdad. pena porque el cubano cuando sale de Cuba y ya logra entrar a otro país, ya su mente automáticamente se transforma, cambia, siente un alivio enorme de tantas cosas que tiene y que no tiene allá y de tantas cosas que puede tener aquí Y y que que tiene. logran tener. Y que tiene. El cubano es bien emprendedor, bien trabajador. Y bien inteligente. Aquí todos los cubanos que están en esta ciudad por lo menos están bien, están bien. Y ojalá que todos los cubanos que están aquí puedan lograr el día de mañana emprender en un negocio propio, que puedan tener una casa propia para que estén mucho mejor. Pero yo sé que todos los cubanos que están aquí en Cascabel están bien. No, yo puedo corroborar eso. Es verdad que no hay muchos, pero los que hay ya la mayoría todos están establecidos. Claro, y que tienen la mentalidad de progresar porque desgraciadamente no todo el mundo piensa de la misma manera, pero los que quieren lo logran. Yo exhorto a los cubanos que si pueden venir para este país, que es ahora sé que es el país que más fácil se le hace a la economía cubana venir porque es el que menos costoso para poder salir de Cuba, Y ¿no? también como está Estados Unidos ahora con el tema de la migración, Está muy difícil, pero aquí van a tener educación gratis para sus hijos, van a tener salud gratis salud, para sus hijos, van a tener tranquilidad, van a tener alimento necesario, calidad de vida. van a tener otra calidad de vida. Yo les exhorto a todos los que puedan, los que tengan la posibilidad de hacer lo que lo hagan. No, muy bonitas las palabras que acabas de decir, pero realmente es la realidad, no solamente queden palabras bonitas, sino que es la Es la realidad. realidad. Aquí tenemos la posibilidad de muchas cosas y nosotros que somos trabajadores y luchadores, tenemos la posibilidad de prosperar y todo es en base a lo que quieras lograr o puedas lograr también. Pero la posibilidad están, de que están y de que se puede, se puede. Bueno, ya saliendo del temita ese, ¿cuál sería tu mayor orgullo o tu mayor logro ya desde que estás aquí en Brasil? Bueno, el primer logro fue llegar. No, Y mi claro. mayor orgullo es vivir aquí con toda mi familia, que tengo a mi mamá, que tengo mis hijos todos aquí, que tengo grandes amistades como tú, que eres parte de la familia también. Gracias. Eh, es, y de todas las cosas que ella dijo, de que me siento bien, de que me siento muy agradecida, porque he pasado por momentos malos, pero he tenido muchas cosas buenas Claro, y se vendrán mejores. por Y supuesto. en otros videos ya Ya lo pondremos nuestros veremos, logros. ya lo veremos. Ya creo que con esta última pregunta hemos abarcado bastante el tema de nosotros, bueno, y lo que queríamos tocar aquí. Si quisieras decirme algo más. Bueno, no sé qué más te puedo decir. Eh, nada, eso, que me siento muy feliz, estoy bien aquí, Dale gracias. estamos bien, gracias a Dios, y que eh, aunque las personas que quedan en Cuba no lo crean, todo lo que estamos aquí sufrimos por lo que están pasando allá, ya sean o no sean familia, porque uno no quisiera ver a su pueblo de esa forma, que están allá, y que Dios ponga su mano sobre esas cosas
Esperemos que un día la situación mejore y cambie, la o que verdad. todo mejore allá o que puedan salir. Y vuelvo a darte las gracias por darme la oportunidad de poder hablar contigo. No hay Bueno, ya con esto le damos por terminar esta entrevista, que no va a ser ni la primera ni la última. Claro, Es la primera, pero no va a ser la última, porque van a venir muchos más de los viajes y las cosas. Y vuelvo nuevamente a darte las gracias por darme la posibilidad y la oportunidad de haber hablado conmigo, de haberme contado tantas cosas de tu vida. Muchas gracias. de nada.